Los hermanos con los que nos hemos saludado ya y con los que aún todavía no nos hemos saludado, desde aquí quiero decirles para todos un feliz sábado. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, bendiga esta reunión y que podamos estar ahí en sus asientos orando para que sea Dios quien pueda trabajar en cada uno de nuestros corazones. Quisiera en esta hora poder abrir la palabra de nuestro Dios para que juntos podamos meditar en lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Y para ello vamos a abrir en 2 de Corintios, en el capítulo 5. Nos hemos ubicado en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a dar lectura. El versículo 17, me imagino que muchos de los presentes la tenemos de memoria. Pero vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20, démosle lectura de una vez. Dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Pregunto, mis hermanos, ¿cuántos embajadores de Dios hay aquí? No veo las manos. ¿Cuántos embajadores de Dios hay aquí? Muy bien, un poquito más. Hermanos queridos, nosotros desde que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, nos hemos convertido en embajadores del cielo. ¿Les alegra esto? ¿Nos sentimos felices por eso o no? ¿O sentimos que es como una carga para nosotros? Yo creo que no. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que es un honor para nosotros los seres humanos compartir algo que aún los ángeles quisieran compartirlo. Y el versículo que iniciamos dando lectura dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa se convierte, hermanos? En una nueva criatura. Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestra vida tenemos que ser sí o sí nuevas criaturas. Todo aquel que no es una nueva criatura, tenemos que preocuparnos, porque eso quiere decir que aún todavía no estamos siendo embajadores de Dios. Y hay algo importante aquí, hermanos. El versículo 19 dice que Dios mismo tomó la iniciativa para que todos nosotros, los que estamos aquí en esta noche, queridos hermanos, nos hubiésemos allá reconciliado con Dios. Pero una vez que Dios nos ha reconciliado a nosotros, ahora nos ha hecho un encargo, y ese encargo es que nosotros seamos también un nexo, seamos un eslabón en la cadena de la salvación, para que otros también pudiesen salvarse igual que nosotros. Queridos hermanos, en esta noche sé que quizás está un poco distante la pantalla, muchos quizás o algunos de ustedes no van a poder notar bien, pero quiero, mis hermanos,
de alguna manera guiarme para poder hablar en esta noche la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden ver lo que dice acá el título? ¿Cómo dice? El desafío de qué, mis hermanos? De evangelizar. Pregunto, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos traído en esta noche alguna visita? ¿Puede levantar su mano el que ha traído alguna visita? Hay a un hermano que ha traído, no sé si una o dos o más visitas. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha traído más visitas? Uy, hermanos, yo les recomiendo y quisiera que, bueno, tengo por entendido que el día de mañana van a haber más visitas. Pero antes que me olvide, mis hermanos, yo les voy a hacer una recomendación porque mañana habrá un programa especial para nuestras visitas. Y esto es que cada uno de ustedes que van a traer sus visitas, quisiéramos que sus nombres los anoten en un papelito y lo entreguen a quien va a estar aquí en la recepción. Ya, mis hermanos, si tú traes una visita, anótalo o hazlo anotar. Si traes 2, 3, las que trajeses, pero hazlo por favor anotar aquí en recepción. Ya, mis hermanos, antes que me vaya a olvidar, les voy anunciando esto. Muy bien, vamos a ver, mis hermanos, aquí he puesto, mis hermanos, unos párrafos que están en el libro El Evangelismo, y aquí hay algo importante, hermanos. Dice aquí, en este libro tan maravilloso, que dice: pongamos mano a la obra asignada. Queridos hermanos, veíamos en 2 Corintios 5, 19 y el 20, donde nos decía que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros sus embajadores, que Él quiere que nosotros también seamos aquella persona quien por medio de nosotros muchas otras personas que allá en el mundo, mi hermano, están perdidas, allá en el mundo están viviendo su vida de aquí donde nos lleva rumbo a la perdición eterna. El Señor quiere que nosotros pongamos mano a la obra. Si tú crees que en verdad Dios te ha encargado el mensaje de la reconciliación, entonces debemos poner manos a la obra. Y dice más: proclamemos el mensaje que se debe hacer, comprender el peligro que los hombres y mujeres están hoy en día, mis hermanos, corriendo. Si nosotros no cumplimos con nuestra misión de anunciar el Evangelio, queridos hermanos, el peligro es de que toda esa gente que está afuera hoy en día en las fiestas, en sus diversiones, allá, algunos de ellos quizás sin saber hacia dónde está yendo este rumbo, pero depende de nosotros que debemos poner manos a la obra en lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué más dice acá? Si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, el número de creyentes sería mucho mayor. Cuando yo estaba ahí sentado en la primera fila, miré hacia atrás y veía que creí que estaba lleno, pero al pararme acá y mirar veo que por lo menos falta la mitad o quizás un poco más de la mitad que se llenan las sillas. ¿Y saben por qué? Dice aquí, mis hermanos, el escrito, que si nosotros los embajadores de Dios, que si nosotros las nuevas criaturas hubiésemos puesto manos a la obra, los creyentes serían mucho más de lo que ahora son. Vamos a seguir viendo qué más dice acá. Dios no escoge para sus representantes entre los hombres a los ángeles. ¿Saben, mis hermanos? Dios quisiera que el mensaje del Evangelio hubiese llegado ya a todos los rincones del mundo. Que el mensaje del Evangelio hubiese llegado ya a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
y él tuviese muchas maneras de hacerlo mejor y más rápido de lo que ahora se está haciendo. Dice acá, mis hermanos, que Dios hubiese podido utilizar a ángeles. Y los ángeles llegarían a nuestra casa, tocarían la puerta, llegarían a nuestra vida y nos harían entender el mensaje de una manera excelente, de una manera rápida que nosotros no nos imaginamos. Pero Dios no ha querido escoger a los ángeles que nunca cayeron en pecado para predicar el Evangelio por una sola razón. Dios ha querido encargarnos el mensaje de salvación, el mensaje de la predicación del Evangelio a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque aquellos hombres a quienes nosotros debemos predicarle, también dice acá el escrito, que tienen las mismas debilidades que nosotros tenemos. Tienen también las mismas tendencias al pecado que nosotros tenemos. Tienen, hermanos, las mismas inclinaciones y debilidades que nosotros tenemos. Y de esa manera, Dios ha querido hacernos participantes a nosotros, hermanos, ¿sabe de qué? De un día ser participantes del gozo de Jesús cuando vea las almas salvadas. Dice que un día Jesús nos dirá: venid benditos de mi Padre. ¿Qué más? Heredad el cielo. Hay una parte final en ese texto que dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuál será el gozo del Señor? Ojo, que el gozo del Señor es ese gozo del Señor Jesús. Nosotros los que somos nuevas criaturas, nosotros los que hemos cumplido, mis hermanos, con la misión de ser embajadores, nosotros los que hemos cumplido con la misión de llevar a otros el mensaje de salvación, entraremos en el gozo del Señor. Todo aquel que no haya formado parte del plan de la salvación, aquel embajador que no haya cumplido con su misión, queridos hermanos, no podrá entrar en el gozo del Señor. ¿Y cuál es ese gozo del Señor Jesús? Será, mis hermanos, el gozo del Señor de ver que por medio de su sacrificio, de sus dolores que Él había sufrido en esta tierra, hermanos, pendiendo allá en la cruz, ver millones y millones de seres humanos que gracias a ese sacrificio llegaron a la vida eterna. Será, hermanos, la alegría más grande de nuestro Señor Jesús. No se va a comparar con aquel sufrimiento que Jesús había tenido allá en la cruz del Calvario. Incluso muchos de nosotros, que hoy en día tenemos que sufrir algunas pequeñas dificultades, allá veremos, mis hermanos, que esas dificultades que quizás toda una vida en esta tierra nosotros hemos tenido que sufrir. En la lección pasada estudiábamos la vida del apóstol Pablo, los sufrimientos del apóstol Pablo. Pero cuando él se levante, mis hermanos, verá aquellos frutos de cuántas almas, cuántas personas se han convertido al evangelio de salvación, gracias a que él no le interesó sufrir, gracias a que Pablo, hermanos, no le interesó aún su propia vida. Si eso hacemos nosotros, también entraremos un día, mis hermanos, a formar parte del gozo de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos queremos ser parte de ese gozo de Jesús? Amén. Queridos hermanos, si queremos ser parte de esto, pues entonces también tenemos que formar parte de la salvación de otras almas. Quiero seguir, mis hermanos, acá un poquito más. Nos cuenta acá la historia de Felipe y el etíope. Dicen, mis hermanos, que Felipe recibió el mensaje y el encargo de un ángel. Le dijo: anda, súbete a ese carro, explícale, háblale del mensaje, aclárale lo que él no puede entender. Dice el escrito, mis hermanos, que el ángel mismo hubiese podido explicarle quizá mejor que Felipe el evangelio. Pero Dios no quiso eso. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros, los seres humanos, formemos parte del plan de salvación. Los ángeles hace tiempo hubiesen terminado de predicar el evangelio.
¿Pero por qué no lo hace? Porque nosotros no tendríamos esa alegría, mis hermanos, de un día ya. Cuando se llegue, mis hermanos, la resurrección de aquel día, aquel momento de la resurrección, muchos correrán, hermano, y te abrazarán a ti y te darán las gracias y te dirán: gracias, porque si no hubiese sido porque tú me alcanzaste la palabra del Evangelio, yo estaría ya perdido para siempre. Y muchos de ellos, dice el escrito, que nosotros ni siquiera los conoceremos. Gracias a que regalaste quizás un volante, a que de repente estuviste un día ahí en el bus viajando juntos, o de repente en el mercado por ahí y tú le hablaste y eso se quedó y algún día llegó a los pies de Jesús. Nosotros quizás nunca más lo has vuelto a ver, pero allá en aquel día, el día de la resurrección, muchos vendrán a agradecerte. Pero si no hemos predicado el Evangelio, ¿qué será de nuestra vida? Voy a ver acá algo más, mis hermanos. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve? No se ve. ¿Saben, queridos hermanos? Quiero, a ver, con toda sinceridad, ¿cuántos directores de iglesia tenemos aquí? A ver, levanten la mano los directores de iglesia. Sin temor, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. ¿Cuántos más directores de iglesia? ¿Solo 3? 4. ¿Quién más? Solo 4 directores de iglesia, los demás directores se quedaron. ¿Cuántos directores de evangelismo u obra misionera hay aquí? Directores de evangelismo. Hay 1, hay 2, hay 3, nada más. ¿Y qué pasó con los demás hermanos? No vinieron, no los invitaron. ¿Saben por qué les pregunto, mis hermanos? Porque quisiera ver ahora que me digan ustedes en sus iglesias, directores de iglesia, ancianos de iglesia, directores de obra misionera, de jóvenes, hermanos, todos, ¿cuántos de nosotros tenemos para este año que ya estamos un poco más de la mitad? ¿Cuántos tenemos nuestro plan de trabajo bien definido? ¿Cuántos han hecho su plan de trabajo bien definido, hermanos? ¿Hacia dónde queremos llegar a fin de año? ¿Qué cosas nos hemos propuesto en este año hacer? Los directores de obra misionera que levantaron su mano, sin temor, mis hermanos, no nos vamos a condenar, pero ¿saben qué? ¿Cuántas almas es su objetivo ganar este año? ¿Se han propuesto, hermanos, ganar algún alma este año? 1, 2, ninguno. Hermanos, eso es lo que nos está haciendo falta ahora. La palabra de Dios dice que nosotros debemos trazarnos objetivos, que nosotros debemos trazarnos planes, y eso debemos perseguir nosotros. Recuerden que Dios no envió a su Hijo a este mundo, bueno, al azar, bueno, por si acaso, cuando Él quiso, así. No, todo estaba, mis hermanos, bien planeado. Podemos decirle cronológicamente exacto, mis hermanos. Por eso dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No lo envió cuando Él quiso, cuando todo estaba preparado y planeado. ¿Saben, queridos hermanos? Miren acá, yo he puesto, hermanos, he hecho un pequeño gráfico para que veamos nosotros y de alguna manera poder incentivarnos a que debemos nosotros trabajar con objetivos y con planes. Y debo decirles, hermanos, que desde la Unión Peruana hay metas para la iglesia. La Unión Peruana tiene una meta como unión. La Unión Peruana le da una meta a cada misión. La misión le da una meta a cada pastor y a cada misionero en sus respectivos campos. Y el misionero y el pastor debe darle una meta a cada iglesia, a cada grupo en donde él administra. Eso está, mis hermanos.
El asunto es que a veces no llega hasta donde debe llegar. Pero vamos a continuar trabajando. Vamos a continuar, mis hermanos, haciendo, ¿para qué? Para que toda iglesia pueda tener su plan de trabajo. Si no sabemos qué cosa es lo que queremos alcanzar, no vamos a tener proyectos, nos vamos a ver si ganamos, si predicamos, si alguien viene, si nos visita. Bueno, así como siempre lo hemos venido trabajando, hermanos. Miren, acá, mis hermanos, he puesto, imaginando que en una iglesia hubiese en este año 2024 un líder quisiera abrir una iglesia, no sé, quizás en Azapampa, no sé, en Piques, no sé, en cualquier lugar, mis hermanos, quisiera abrir una iglesia, entonces él debe trazarse en este año un objetivo de poder evangelizar esta vez a 2 personas. En este año, si en este año, tú, querido hermano, acá estamos un promedio de unos 100, quizá un poco más de 100 personas. Si estas 100 personas, cada uno, se propusiese, mi hermano, con oración delante de Dios y pidiendo el poder del Espíritu Santo, pudieses evangelizar en este año 2 cada uno. Si aquí seríamos 100, a fin de año, ¿cuántos seríamos? 100. Hermanos, a fin de año llegaríamos a ser 300 personas. Pero ¿cuántos años hace que el mensaje de salvación del Evangelio de Jesucristo llegó a Huancayo? ¿Cuántos años hace? Y en esos quizás 50 años o siquiera 30 años, miren que estamos aquí y 100 personas, hermanos, o quizás 120. ¿En cuántos años, hermanos, no estamos? La realidad es que no estamos ganando ni siquiera 1 por año, hermanos. Si nosotros continuamos este año, ya seríamos 3. El segundo año vamos a ver algo más. Acá dice, hermanos, una persona invierte tiempo en desarrollar una relación con otras 2 personas. Esta es la manera, la forma como nosotros debemos trabajar. Una vez acabado este periodo, hay que seguir multiplicándonos. ¿Y cómo debemos multiplicarnos? Aquí, mis hermanos, de esta manera. Aquí hay algo, pero aquí, el primer hermano empezó trabajando con 2. Ahora viene el fin de año y en el nuevo año ya son 3 personas, que esas 3 deben seguir ganando otros 2 más y ya llegarían a ser, en 3 años, podría ser, trabajando solo con 2 cada uno, podrían ser 9 personas ya, aún en 2 años, para empezar el tercer año. Y acá dice, mis hermanos, la multiplicación engendra multiplicación. ¿Qué pasa, mis hermanos queridos? Aquí hay algo muy cierto. Y si yo digo algo que no es, después me lo dicen. He visto hermanos nuevos que llegan a la iglesia muy entusiasmados de predicar. Incluso esta es tu experiencia de ti, quizás. Llegas nuevo a la iglesia y llegas con ganas de predicar, llegas con ganas de venir temprano a la iglesia, pero ¿qué pasa? Que el resto de la hermandad, los antiguos, no tenemos ese espíritu misionero, no tenemos ese espíritu de responsabilidad de llegar temprano a la escuela sabática, de llegar temprano a la noche de oración, de irnos, no importa, caminando al culto el miércoles, el viernes, el domingo por la noche, aunque sea solito, a rodearte ahí y orar. A veces eso no lo hacemos. Y cuando los nuevos ven eso, si te vas, pero en muchos de los casos, nosotros decimos, el letrero está grande ahí, dice día de reunión, domingo, miércoles y viernes, horario de 8 a 9, y el nuevo está llegando a las 8, un cuarto para las 8, y ya son las 8:15, son las 8:30, y los hermanos que dicen que reúnen ahí no llegan hasta esa hora. Poco a poco
ese nuevo, el ánimo se va apagando. Sigue reuniendo, se está preparando para su bautismo, se bautiza, tiene un cargo en la iglesia, pero ¿sabes qué? Ya pasó a ser, como dicen muchos, uno más del montón. El espíritu de nosotros a veces que no nos gusta hacer la obra misionera, que no nos gusta dar estudios bíblicos, hermanos, ese espíritu de pereza en la iglesia, de falta de respeto, hermanos, a los horarios de culto, ya poco a poco le va pegando a los nuevos. Y a la final llega a ser uno más que llega tarde, uno más que ya no le gusta dar estudios, uno más igual que el resto, y seguimos así, hermanos, por años. Pero sin embargo, acá dicen mis hermanos que debe haber multiplicación. La ley del crecimiento explosivo dice, para aumentar el crecimiento, mire acá, dirige a tus seguidores, pero para multiplicarte, dirige a tus líderes. ¿Saben, queridos hermanos? Yo quiero ser realista con esto. Y esto no es culpa de la iglesia. Esto es culpa de nosotros los líderes. Y aprovecho, aquí tenemos al presidente de la misión, al secretario de la misión y yo como director de obra misionera. Nosotros no nos hemos preocupado en formar líderes. No tenemos líderes en la iglesia. Tenemos hermanos, tenemos seguidores, pero no hay líderes. Hermanos queridos, si tuviésemos líderes en la iglesia, sería otra nuestra historia. Un líder no es aquel que viene de vez en cuando y se